Bueno, en el anterior había dejado sobre el escandaloso Premio Nobel de la Paz a Obama, que además todas las guerras que hubo durante su periodo, ¿no? Además del aborto, el programa promotor. El otro tema que está girando ahora y que hace rato, pero que lo quieren poner en ejecución total, y en este momento en Italia, es declarar como el delito de homofobia, es decir, aquel que mínimamente insinúe algo a favor de la verdad, por ejemplo, del único matrimonio posible entre un hombre y una mujer, o que diga que hable de la perversión homosexual, o que diga que es un desorden, simplemente eso, pues eso va a ser condenado, eso es peligrosísimo, y son todos ensayos que van largando aquí y allí, más que ensayos lo van haciendo y lo van extendiendo a todo el mundo. Y a propósito de esto, y hablando de Obama, eh, él declaró el mes de junio del 2009 como el mes del orgullo lésbico, gay, bisexual y transgénero. Justamente el mes del Sagrado Corazón, ¿son casualidades? No, que van a ser casualidades. Quizás que al hacerlo ni sabe lo que está haciendo, pero es un instrumento. Y dijo, queda mucho camino por recorrer en la aceptación del movimiento homosexual. Y lo dijo en un documento oficial que circuló justamente a inicios de junio del 2009. Este es Barack Obama. Su primera medida en el plano internacional, en Naciones Unidas, fue trabajar para despenalizar la homosexualidad en el mundo. Y eso halló prontamente eco en las Naciones Unidas. El 27 de agosto de ese 2009 se hicieron públicas directrices internacionales para la educación sexual, 98 páginas, elaborado por la UNESCO en trabajo conjunto con la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, todos juntos. Pues bien, la guía o directriz de estas directrices se apoya sobre todo en el tema de los roles de género y hace una apología, exalta la homosexualidad. A partir de que los niños cumplan 5 años, a los 9 años se les insiste de una forma machaconada, ¿no?, en luchar contra la homofobia. Es decir, mentalizar, crear todo este clima. ¿Para qué? No es un clima de tolerancia, es un clima, están promoviendo la intolerancia. Es decir, para aquellos que quieran decir la verdad, crean todo un clima en contra para después señalarlos con el dedo, ponerlos en prisión, multarlos, etcétera, etcétera. Y el 29 de junio, Obama se dirigió a los líderes de la comunidad gay en lo que se llamó el Día del Orgullo Gay, diciendo, todos somos testigos de los cambios monumentales que se están operando en este país. Bueno, por eso el gran enemigo es Trump, ¿no?, que dio marcha atrás con todo. Dice, esto nos da esperanza, pero no podemos descansar. Hay que seguir avanzando paso a paso, ley por ley, cambiando cada conciencia, y añadió casi al final de su discurso, quiero que sepan que yo en esta tarea no solo seré su amigo, voy a seguir siendo un aliado y un campeón, un presidente que lucha con ustedes. Dice, y para ustedes. Eso fue lo que dijo. Bueno, entonces, además él, en este tema, nombró a un radical activista homosexual, Kevin Jennings, como zar de la escuela segura, el sistema de educación pública. Jennings fundó una organización que se llama GSLEN, que se inicia con clubes homosexuales en escuelas públicas y que está encargada de adoctrinar a todos los chicos de la escuela pública con propaganda homosexual. Todo esto lo hemos visto, incluso esto es pasado, estoy hablando de cosas de hace 10 o más años atrás. Por eso nos está indicando dónde estamos parados. Es decir,
Me recuerdo el caso, por ejemplo, de New York, ¿no? Donde, y viendo cómo todo esto va en fondo contra el cristianismo, contra los valores cristianos, contra los valores no negociables que hemos dejado de decirlo y de defenderlos. Y a propósito de todas estas cosas, el arzobispo de New York, Dolan, hizo público, había hecho público, estoy hablando ya, como decía, estoy lejos un poco en el tiempo, ¿no? Porque esto ya hace varios, bueno, en 2009 lo comenté, lo escribí, así que estamos hablando de hace 11 años atrás. Pues digo que el obispo Dolan, en un diario, mejor dicho, se dirige al New York Times, por una, eh, una declaración suya que se negó el New York Times a publicarla y que entonces él la hizo pública en su blog. Porque el diario había dado la noticia que en el último año hubieron 40 casos de abusos sexuales de niños en una pequeña comunidad ortodoxa judía de Brooklyn. Pero ¿qué pasó? Y aquí estaba lo que Monsignor Dolan advertía, que la actitud del diario era discriminatoria con respecto a la iglesia, porque en el pasado, con respecto a la iglesia católica, cuando se dieron casos de abusos, lo puso en primera plana. Él decía, yo no tengo intención ni el derecho a criticar a la comunidad judía, no, pero denuncia este tipo de indignación selectiva. ¿Por qué? Porque eso estaba al final de página, bien escondida esa noticia. Y otro caso análogo fue cuando apareció en este New York Times una historia en primera página, con todo un desarrollo interno, es decir, dando más espacio incluso en ese momento que la guerra en Afganistán o el genocidio de Sudán, de un sacerdote franciscano que hacía un cuarto de siglo atrás, 25 años atrás, tuvo una relación consensuada con una mujer de la que nació un hijo. ¿Qué tal? Aquellos 40 casos allá al final, ¿no? Y esto en primera página. Ningún clérigo, decía Monsignor Dolan, de otra religión diferente a la católica ha merecido nunca tanta atención, dicho con toda ironía. Pues eso es lo que estamos viendo, es el círculo que se cierra, la serpiente que está a punto de morderse la cola cada vez más, los agentes de las tinieblas que avanzan y todo el mundo narcotizado. Ahora llenos de miedo, la gente ausente. Sí, saben o intuyen muchos que algo malo se viene, peor, pero más nada. Entonces, ¿a nosotros qué nos cabe? Nos cabe resistir, nos cabe oponernos con nuestros argumentos, en defensa de nuestras convicciones, de la verdad, pero antes de todo y por sobre todo, rezar. Orar, 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 rezar. Y como esta es una guerra, no solo rezar, sino ayunar, hacer sacrificios, reparar. Reparar y estar bien fuertes en nuestra fe y bien protegidos como consagrados al corazón inmaculado de María para ser consagrados del Señor. Que el Señor nos prepare para esta batalla, que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza necesaria y también en medio de esta confusión nos ilumine para no caer en las trampas. Tenemos que aferrarnos al rosario, tenemos que renovar con convicción, con total conciencia nuestra consagración al corazón inmaculado de María. Y en la medida de lo posible intensificar la adoración al Santísimo. Y a los demás hermanos de buena voluntad, ¿qué les podemos aconsejar? Yo no sé si les llegará este audio a ellos.
gente que tiene recta moral, decirles que los acompañamos con nuestras oraciones, que estamos luchando en la misma trinchera, para que tampoco ellos claudiquen. Y estaremos todos luchando para que en medio de estas tinieblas resplandezca, yo diría estalle la luz de la verdad. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Bueno, los anteriores 4, sí, audios anteriores fueron referidos un poco a la situación del mundo, incluso no, obviamente que no exhaustivos y además muchas cosas se van agregando que las vamos viviendo. Pero era un poco para despertarnos, aquellos que todavía no dicen, bueno, esto ya pasó, que no se dan cuenta, o los que se dan cuenta pero no se dan cuenta en el fondo la magnitud, no la pueden medir. Y que debo haber contribuido en algo, espero, por lo menos esa es mi intención, no otra. Ahora vamos a ver un poco el tema de nuestra iglesia, nuestra amada iglesia. Justamente en estos momentos que yo estoy grabando este audio, se está presentando un debate incipiente entre justamente los que están defendiendo la fe católica y que son los que denuncian errores y herejías, y como que hay dos posturas, hay quienes llaman a un debate, y el tema del debate es el Concilio Vaticano II. Con aquello de que definía así el Papa Benedicto, la hermenéutica, es decir, la interpretación de la continuidad, que es la que él sostiene, y otros, claro, como que no ha habido una discontinuidad, que no se debe interpretar el Concilio Vaticano como una ruptura, como que a partir de ahí comienza una iglesia nueva, con nuevos dogmas y demás, y que hay cosas que están perimidas y superadas. Y por el otro lado, la hermenéutica, la interpretación de la ruptura, que justamente tanto los más progresistas como los más tradicionalistas sostienen que es así. Unos para decir que hay que ya fundar esta nueva iglesia, incluso hablan del Concilio Vaticano III, los más acérrimos, y los otros para denunciar de que esta iglesia no es la iglesia que venía siendo, ¿no? Que hubo una ruptura. Bueno, entonces para hablar un poquito de esto vamos a dar algún pantallazo. Primero decir que el Concilio Vaticano II en efecto ha sido el primer concilio no dogmático. Se autodefinió como pastoral y por eso no hay realmente bueno, sí hay algunas constituciones dogmáticas, pero en general no hay pronunciamientos dogmáticos vinculantes, no hay anatemas, no se ha condenado, no se ha querido especialmente condenar, sino que se abrió a lo que se llamó el diálogo. Es por primera vez donde se habla de una necesidad de diálogo con el mundo y se lo promueve. Por lo tanto, digamos, por conclusión lógica, uno podría decir que no siendo un concilio dogmático, en línea de principio, cualquier documento que no sea dogmático, puramente dogmático, de este concilio de índole pastoral, es susceptible de crítica e incluso de una eventual revisión o de eliminación. Y en tal sentido, hay críticas, y algunas serias, y no han faltado sobre estos documentos, sobre todo la Declaración Nostra Aetate, sobre la relación de nuestra Iglesia con otras religiones, especialmente con el judaísmo, el decreto Unitatis Redintegratio, que se refiere al ecumenismo, es decir, la relación de la Iglesia Católica con nosotros cristianos. Pero también se criticaron ciertos puntos del Lumen Gentium, que esa sí es constitución dogmática, y uno de ellos, sobre todo, el punto 8, donde dice que la única iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, en vez de decir es la Iglesia Católica. Bueno, en las discusiones internas se había propuesto que era el modo correcto de manifestar esa verdad, pero luego optaron por un vago subsiste en.
¿Por qué? Porque, bueno, quieran irritar a otros, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Esto no es un punto menor en el fondo. Como muchas cosas, si no son claras, la verdad, si no es la verdad media ya ahí, o la verdad parcial o parcialmente oscurecida, entonces es una fuente de problemas futuros. Porque se va demostrando que una cesión en la verdad, para no afectar a otros, al final se va perdiendo la verdad. Sin embargo, las críticas más fuertes son tanto Unitatis Redintegratio y Gaudium et Spes, que es esa constitución pastoral, ¿no? Se la definió como el antisílabus. Ahora, ¿qué fue el sílabus? El sílabus fue lanzado por el Papa, el Beato Pío IX, ante distintas herejías que venían de las corrientes modernistas y que allí fueron condenadas. Posteriormente, el Papa San Pío X escribió la encíclica Pascendi Dominici Gregis, la que sigue siendo, pese a los años, muy pero muy actual, y que habría que leer, ¿no? Y el mismo San Pío X definió el modernismo, lo hemos dicho alguna vez, como el compendio de todas las herejías. Es decir, denunciaba que el enemigo no había que buscarlo fuera, sino dentro de la misma iglesia. Estaba socavando la iglesia. Así que estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Bueno, es muy recomendable leer los errores modernistas que condena San Pío X en el decreto Lamentabili sine exitu. Recomendable digo porque muchas de esas herejías hoy se la toman por válidas y se enseñan en universidades incluso pontificias. El decreto es de 1907, es decir, que hace más de 100 años atrás. Y hay varias, entre tantas proposiciones que condenadas están, por ejemplo, esta. La revelación que constituye el objeto de la fe católica no quedó cerrada con los apóstoles. Es decir, los modernistas dicen que no quedó cerrada con los apóstoles. O, por ejemplo, dicen, se puede admitir que el Cristo que nos muestra la historia es muy inferior al Cristo que es objeto de la fe. Es decir, como que una cosa es el Cristo de la fe, que es el que viene a través de la Escritura y que a través de la tradición, que es el que nos han enseñado, que para ellos es producto de las comunidades primitivas, y por otro lado ese Cristo Jesús de la fe que no se conoce, de la historia, que no se conoce, y que es muy inferior. Esto es tremendo. Bueno, justamente la otra revelación constituye, no queda cerrada con los apóstoles, es un poco también como diciendo, bueno, ahí no está todo, hay cosas que vendrán y que vienen, y es un poco también se encaja con lo que dicen los progresistas, la evolución del dogma, es decir, no hay un dogma fijo, sino que va evolucionando. En cuanto a comprensión, siendo lo fijado susceptible de ser cambiado, de acuerdo al actual entendimiento, a la actual circunstancia. Es decir, el dogma no es algo fijo, en definitiva. No se refiere simplemente a una mejor comprensión, sino que ahora se comprende mejor, entonces las cosas no eran como se decían. Esto es tremendo. Y en cuanto a la otra, es decir, como si hubiera dos sujetos diferentes, un Jesús de la historia, un Cristo de la fe, esta herejía fue superada aún en radicalidad hoy por los exégetas, estos que interpretan la Biblia, muchos de ellos renombrados profesores de Biblia, y ellos entonces ya tienen que, bueno, no fue así para nada, esto no existió, este fue un hecho metahistórico, no histórico, por ejemplo la resurrección. Y todas estas conjeturas que esta gente maquina, las llevan a categoría de verdades, como que fue así. Igual decir que no fue así. Los dogmáticos son ellos.
Bueno, para esto el Papa Benedicto hizo aquel esfuerzo de escribir esos 3 libros de Jesús de Nazaret, creo que eran 3, ¿no? Para mostrar que Jesús de la historia es el mismo que el Cristo de la fe. Sabemos que, lo hemos escuchado, los racionalistas modernistas dicen que poco podemos hablar del verdadero Jesús de la historia. Dicen que, ¿por qué? Porque dicen que los evangelios son muy tardíos y que fue producto de elaboración de comunidades, y esos fueron los que dieron el origen al Cristo de la fe. En pocas palabras, que todo ha sido un invento. ¿Qué tal? Bueno, como se comprenderá, si esto es lo que se enseña, si esta es la formación que después se tiene, vemos los resultados. O bien se necesita una fe madura realmente para no sucumbir, para no caer, no digo ya si no es en la incredulidad, al menos en el escepticismo. Es decir, el efecto que tiene todo el modernismo es devastador, porque lleva al colapso de la fe. Y esto, junto con la liturgia, que fuera reformada no en el concilio, sino después del concilio, son los elementos que más han contribuido a la apostasía general. Aquí nos detenemos, vamos a seguir. Alabado sea Jesucristo. Comentaba en el anterior audio el decreto lamentabili de San Pío X y las proposiciones que algunas, porque de las condenadas, habría que revisarlas, ¿no? Que algunas ya pasan como lo más normal. Y una de ellas era la resurrección del Salvador. No es propiamente un hecho histórico, sino de orden meramente sobrenatural, ni demostrado ni demostrable, que la conciencia cristiana fue poco a poco derivando a partir de otros hechos. Esto es la proposición de estos modernistas condenada por el Papa, por el magisterio de la Iglesia. Ahora, la diferencia es que ahora son más contundentes que hace 100 años, en negar la resurrección como un hecho histórico. Creo que lo que he comentado, hablan como metahistórico, no sé qué quieren decir con eso, cuando es un hecho absolutamente histórico que el Señor resucitó. Bueno, y otras 2 más para muestra, ¿no? La número 58, proposición condenada: la verdad no es más inmutable que el hombre mismo, ya que con él, por él y en él evoluciona. Toma, no hay verdad inmutable entonces, la verdad cambia. Y la otra, también condenada, número 59, Cristo no enseñó un determinado cuerpo de doctrina aplicable en todo tiempo y a todos los hombres, sino que más bien inició un movimiento religioso adaptado o adaptable a los diversos tiempos y lugares. Sí, eso es lo que quieren ellos. Es decir, desvirtuar totalmente la verdadera religión, a Cristo y todo. Es evidentemente todo esto que estoy diciendo, es el relativismo, ¿no? Que ahora impera, y en la que se llama la evolución del dogma, esa otra gran patraña, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es el modernismo? Bueno, vamos a ver. Como decía, San Pío X lo llama la síntesis o el compendio de todas las herejías. ¿Dónde se encuentra de todo? Porque uno va a encontrar ahí lo que ya dijeron los arrianistas, los nestorianos, los gnósticos. Ahí tenemos la filosofía naturalista, el inmanentismo, es decir, no hay trascendencia, el racionalismo, que se manifiesta en la devaluación de los sacramentos, hasta la desacralización, en la negación de toda sobrenaturalidad. Por tanto, se niegan los milagros, se niega la resurrección de Cristo, se niega la divinidad de Cristo. Entonces me van a decir, ¿y qué queda? Y claro, no queda nada, el nombre, pero un nombre falseado. De católico ni de cristiano tiene nada. Se niega la virginidad perpetua de María, por ejemplo. Y si a veces no lo dicen con todas las letras, lo ponen de tal modo que la deducción resulta, digamos, inmediata. Entonces, ¿qué pasa? Que lleva a negar la autenticidad, la fidelidad de los evangelios y los dogmas. ¿Recuerdan aquel general de una orden que dijo que en la época de Cristo no había grabadores? Bueno, ahí lo tenemos. También el modernismo es el indiferentismo religioso.
Una religión vale la otra, todos son caminos de salvación, todos son equivalentes, todos se pueden salvar de distintos modos, no hace falta salvarse por la religión católica ni por Cristo. ¿Nos damos cuenta de la barbaridad de la traición al Señor y a la verdad que es esto? Y niegan, por supuesto, también el primado del Papa, están a favor de la sinodalidad, y de una democracia dentro de la Iglesia. Lo estamos viendo ahora, este camino sinodal de los alemanes. Es decir, el modernismo, para decirlo en forma contundente y llana, es la negación de la Iglesia católica apostólica como la única y verdadera Iglesia de Cristo. Es la equiparación también del sacerdocio ministerial con el bautismal, a eso van, ¿no? Es decir, ya todo va a disminuir la figura del sacerdote para disminuir, obviamente, la Eucaristía. Es que para ellos no hay misterio, por ejemplo. El examen interpretativo de las Escrituras, es decir, rechazan el magisterio. Es como los protestantes, ¿no? Cada uno tiene su magisterio, cada uno es. Así que hay un montón de herejías de por medio, todo lo de Lutero y más está metido en todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Que estas corrientes modernistas y neomodernistas se infiltraron en el concilio. Y lo que ayer estaba condenado de pronto se vio casi, digamos, como doctrina, o se lo quiso interpretar como una doctrina oficial. El concilio había empezado de una manera, terminó de otra. ¿Por qué? Porque hubo una gran influencia de la Nouvelle Théologie, que arremetía contra la escolástica. Y los exponentes principales eran Yves Congar, el dominico, Danielou, Chenu, Teilhard de Chardin, famoso, y también estaba Henri de Lubac, ¿no? Bueno, en otro plano, diría yo. Pero estos son algunos de los nombres, veo muchos más, ¿no? Karl Rahner, sí, no se puede uno olvidar porque la influencia de Karl Rahner ha sido enorme de este jesuita. Es decir, sobre todo eran alemanes y franceses. Y uno de los testigos de estos acontecimientos, Ralph Wilgen, en su libro El Rin desemboca en el Tíber, Historia del Concilio Vaticano II, demuestra con documentos cómo la influencia protestantizante llega a Roma desde los países bañados por el Rin, es decir, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Holanda, y de la vecina, bueno, Austria no tanto, pero la influencia de Alemania, ¿no? Y Suiza, Francia, Holanda, también la vecina Bélgica también. Dice el padre Wilgen, los cardenales y teólogos de estos 6 países consiguieron ejercer un influjo predominante sobre el Concilio Vaticano II. Y por eso digo que a estos teólogos franceses sobre todo se sumaban, bueno, Karl Rahner y Schillebeck, y todos venían a barrer con la teología anterior. Karl Rahner se dice tomista incluso, pero mete a Hegel, es decir, la dialéctica, y de hecho ha tenido una gran influencia, por eso está todo este tema de el dogma, la evolución del dogma, como que todo evoluciona esa verdad que es mutable en el fondo. Y se abrió una brecha que ha tenido serias consecuencias, pero que también hubo contención de parte de... Bueno, intentó algo Pablo VI, veía que se le desbordaba por todos lados, y luego, sobre todo, el que estuvo deteniendo, por lo menos no permitió que siguiera esa corriente como venía, fue Juan Pablo II y Benedicto.
Y también se dijo que en el aula conciliar estaba también no solo la cultura del mundo, sino la prensa, los medios, que daban la prioridad de información a los modernistas. Es decir, eso lo tenían como lo tienen ahora, ¿no? Es decir, entrevistas, declaraciones, ruedas de prensa. Los comentarios eran de teólogos y de obispos modernistas. Y estos medios lo fomentaban. Y consiguieron que la difusión del concilio tuviera esa impronta. Por eso Benedicto habló de un concilio de los medios, diciendo que no era el real, pero que se impuso, y que dictó los acontecimientos que se siguieron. Bueno, él tiene mucha más autoridad de la que yo puedo tener, obviamente, ¿no? Pero me parece que también lo dejaron imponer, ¿no? No hubo en todo caso la resistencia que debería haber habido. Había toda una corriente, ¿no? Porque aunque se acusa de esta debacle, la influencia de los medios, hubo documentos de influencia modernista. Por eso, algunos dicen, ¿no?, que la Constitución Gaudium et Spes era la reconciliación total de la Iglesia con el mundo moderno. Es decir, en una cierta medida estaba renunciando la Iglesia al anuncio del Evangelio y estaba rompiendo con el magisterio apostólico. No hay duda que los padres conciliares a mí no me cabe duda, no eran eso lo que querían. Pero no es menos cierto que hubo ambigüedades en el texto que se prestaban a interpretaciones también, que después cada uno le da la interpretación que quiere, ¿no? Cuando un texto es ambiguo, y a veces, y generalmente es ambiguo porque quieren que sea ambiguo, y eso lo dijo Schillebeck. Dice, decimos a propósito, ciertos textos le pusimos así porque sabíamos cómo debíamos interpretar nosotros. Así que, bueno, Juan Pablo II y Benedicto XVI intentaron frenar esa corriente destructora. Y en gran parte lo lograron. Bueno, vamos aquí a detenernos. Alabado sea Jesucristo.